¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Es lo mismo la sabiduría a ser inteligente? ¿Es saber mucho o es saber vivir? La Biblia tiene su propia definición respecto a la sabiduría. No se trata solamente de conocer cosas o entender ciertos temas, sino de aprender a vivir con el corazón alineado a la voluntad de Dios. Por eso hay libros en la Biblia escritos para enseñarnos a vivir con sentido, con propósito, con amor, con reverencia hacia Dios. Y son los libros que usted y yo conocemos como libros sapienciales. Y hoy vamos a sumergirnos en dos de ellos. Primeramente, el libro de los Salmos, donde la sabiduría se expresa en forma de oración, adoración, ruego o súplica. Y el libro de Cantar de los Cantares, donde la sabiduría aparece en lo más sorprendente, el amor y el deseo. Así que empecemos. Primeramente, el libro de Cantar de los Cantares. El autor, muchas personas dicen que es el rey Salomón, otras personas dicen que no se sabe. Para la tradición judía, ellos creen que lo escribió el rey Salomón. Su asociación con Salomón influyó para que fuese aceptado en el canon bíblico. ¿Por qué? Ya que allá en el concilio de Jamnia, que se realizó después de la destrucción del segundo templo, alrededor de 90 años después de Cristo, hubo una reunión de rabinos que se hizo en la ciudad de Jamnia, y el objetivo de esta reunión era definir y cerrar el canon de la Biblia hebrea. No se reunieron para determinar el canon del Antiguo Testamento, sino que ellos intentaron limitar su discusión a ciertos temas. Uno de ellos, si era necesario o era bueno agregar el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares a este canon bíblico, ya que para ellos el libro de Eclesiastés en ese momento no tenía mucho sentido, ya que desde la perspectiva del escritor se ve una vida vacía, una vida sin sentido. Y desde el punto de vista de Cantar de los Cantares, al tomar el libro de forma literal, no se podía agregar según ellos, ya que tocaba temas como la sexualidad, que hasta el día de hoy se ve como un tabú, ya que tocaba temas como el placer, esas emociones que muchas veces se siguen viendo como tabú. Y fue una discusión que duró un buen tiempo. También se pensó en sacar el libro de Esther porque no menciona a Dios. E incluso se cerró la puerta a libros como Tobit, Judith, Macabeos, libros apócrifos. Después ciertos libros de estos que mencionamos fueron aceptados por ciertas corrientes cristianas. Y también se trató de realizar o reforzar la identidad religiosa del judaísmo, ya que no había templo, no había sacerdocio ni sacrificios. Entonces ellos intentaron basar su identidad judía en la Torá, reunión de sinagogas y la ley oral. Y también querían hacer una clara diferencia o una exclusión con aquellos que creían que Jesucristo es el Mesías. Se podría decir que el tema principal del libro de Cantar de los Cantares habla del amor en pareja, si tomamos el texto de forma literal. Y de aquí se han generado tres grandes interpretaciones alrededor del libro de Cantar de los Cantares. La primera interpretación, literal. La segunda interpretación, la interpretación alegórica judía. Y la tercera interpretación, alegórica cristiana. Así que vamos a ver una por una. La primera interpretación, interpretación literal. Es decir, si tomamos literalmente el libro de Cantar de los Cantares, sin ningún tipo de alegoría. ¿Qué es una alegoría? Se podría decir que una alegoría es una forma de arte o literaria que se usa con símbolos para expresar un significado oculto, un significado más profundo. Pero si usted y yo tomamos el libro de Cantar de los Cantares de forma literal, se podría decir que toca temas como gozo y amor entre una pareja. Y si usted y yo leemos el libro de Cantar de los Cantares, vamos a ver que habla de una pareja, un hombre y una mujer, dedicándose poesías románticas o incluso se podría decir que eróticas. Habla también de expresiones francas del amor sexual. Y como ya lo decíamos, si lo tomamos de forma literal, su característica es que no toma alegorías sobre el texto. No hablaríamos de significados ocultos. Ahora miremos la segunda interpretación alrededor del texto, la alegoría judía. ¿Qué pasa? Que para el Targum, esta es una expresión o una representación del amor de Dios con Israel. Es decir, la interpretación que le da el judaísmo en torno al libro de Cantar de los Cantares es que habla del amor que Dios tiene hacia su pueblo escogido, hacia el pueblo de Israel. Las características que podríamos sacar de este tipo de interpretación es que primeramente ya el texto toma otra cara. Ya el texto ya no se ve como un tabú, como habíamos dicho al principio de la charla. Y es una alegoría de la historia de Israel desde el Sinaí
al destierro de Babilonia, hasta la era mesiánica, etcétera, etcétera. Y podríamos poner un ejemplo de cómo llega a ser esta alegoría para la interpretación judía. En el libro de Cantares, capítulo 4, verso 5, un ejemplo es que para ellos los dos pechos que se mencionan aquí en la mujer, para ellos son Moisés y Aarón. Esta sería la segunda interpretación en torno al texto. Y la tercera interpretación sería la alegoría cristiana. Y la alegoría cristiana sería el amor entre Cristo hacia su iglesia, las formas de expresión de amor entre Jesucristo y su pueblo elegido. Y las características de esta alegoría cristiana, al verla desde este punto de vista, primeramente es que también el texto toma otra cara. El texto se ve diferente. Ya no se ve nuevamente como un tabú, sino que es diferente. De hecho, una de las cuestiones para que el libro fuera agregado en el canon bíblico, primero, porque se creía que su escritor fue el rey Salomón. Y esto influyó para que el judaísmo, para que aquellos que hicieron esta reunión respecto al canon bíblico, pudiera ser agregado. Y segundo, la interpretación alegórica judía también influyó para que el libro fuera agregado. Aquí ya la cuestión es cómo quiere usted ver el texto, con qué lupa. Si usted quiere ver el libro de Cantar de los Cantares con algún tipo de estas interpretaciones, tiene que tener en cuenta que este tipo de interpretaciones afectarán su vida de alguna forma. Ahora vamos a hablar del libro de los Salmos. Se podría decir que el libro de los Salmos es una fuente de consuelo, fortaleza y refugio. Y si usted y yo nos vamos al libro de los Salmos, nos vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que en el libro de los Salmos está toda la gama de emociones que están plasmadas dentro de sus poemas. Podemos ver salmos que hablan de alabanza y regocijo. Podemos ver salmos que hablan de desesperación. Podemos ver salmos que hablan de dolor. Podemos ver salmos que hablan desde todos los puntos de vista emocionales. Y más que mostrar emociones, el libro de los Salmos lo que nos muestra es un escritor volcando su corazón de forma sincera, buscando la presencia de Dios. Y es interesante que en el libro de los Salmos hay varios autores. Normalmente se destaca al rey David, pero no solamente el rey David fue uno de los que escribió el libro de los Salmos. Y aquí va un dato importante. Aproximadamente la mitad se atribuye a David, alrededor de 73 salmos. 2 de ellos proceden de Asaf. Asaf era un importante líder levita, músico y profeta en el tiempo del rey David. 10 de los salmos se atribuyen a los hijos de Coré. Y este era un grupo de levitas descendientes de Coré, conocidos por su servicio musical y litúrgico en el templo. 2 de ellos se atribuyen a Salomón y 1 a cada uno de los siguientes que mencionaremos. 1 a Moisés, 1 a Etán, 1 a Emán y 1 a Esdras. Y 49 son anónimos. Así que este era un dato importante. Y es interesante también ver que el libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia, pero se podría decir que está dividido en 5 grandes secciones o 5 grandes libros. Cada sección termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Se podría decir que es una fórmula de alabanza hacia Dios, que puede ser un himno o una expresión litúrgica. Y las secciones del libro serían estas. El libro 1 iría desde el Salmo capítulo 1 hasta el capítulo 42. Libro 2 desde el Salmo capítulo 42 hasta el Salmo capítulo 72. Libro 3 desde el Salmo capítulo 73 hasta el Salmo 89. Libro 4 desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Libro 5 desde el Salmo 107 al Salmo 150. Es interesante que cada una de estas secciones termina con una doxología, glorificando al nombre de Dios. ¿Y qué podemos decir sobre el texto? ¿De qué me sirve a mí saber todo este tipo de cosas? Y es que es interesante que el libro de los Salmos es una colección de poesías, himnos y oraciones. Y es importante destacar que presenta al ser humano en sus emociones de forma vívida. Usted y yo, como seres humanos, habremos experimentado que en la vida hay altibajos, hay emociones que podremos expresar cuando estamos muy contentos o muy alegres. Hay otras emociones que expresamos cuando estamos tristes. Todas las emociones las expresamos dependiendo del contexto o del momento que estemos viviendo. Y esto es lo que nos muestra el libro de los Salmos. Personas 100% reales expresando sus emociones
de forma vívida. Y es interesante que los autores buscan expresar exactamente lo que sienten. No hay fingimiento en ellos. Usted y yo, cuando nos acerquemos a Dios, no intentemos fingir. De hecho, si usted se da cuenta, una de las cosas que a Jesucristo le disgustaban mucho era la hipocresía. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, no finjamos, expresemos nuestras emociones de la mejor manera, siempre y cuando usted y yo respetemos a nuestro Dios, seamos conscientes de que Él es soberano y por encima de Él no hay nadie. Y usted y yo podemos ver ejemplos de esto. El Salmo capítulo 103 es un salmo que expresa felicidad y alabanza. De hecho, si usted se da cuenta, hay muchos salmos que expresan esto, felicidad y alabanza. Otro ejemplo de salmos que expresan emociones o ciertos tipos de dolores lo podemos ver en el Salmo capítulo 102. Y este salmo es como una oración de desesperación. Y no todos los salmos, aquí va un dato interesante, no todos los salmos son individuales. También instan a la comunidad. Es decir, si usted y yo nos damos cuenta, antiguamente estos salmos se transmitían de forma oral. ¿Por qué se transmitían de forma oral? Porque no había una forma concreta de plasmarlos en un papel. Ellos lo que hacían era que transmitían esto de forma oral cantada para que el pueblo pudiera aprender los himnos o la palabra de Dios. Y el Salmo capítulo 66 es una forma de eso. Un pueblo que está siendo instado a glorificar a Dios. Y es interesante que esta transmisión, antes de ser compilado en un libro, muchas veces estaba a cargo de los levitas, quienes eran músicos del templo que memorizaban estos salmos o estas canciones y las transmitían al pueblo. El pueblo las aprendía como canciones o himnos y de esa forma retener la palabra. Y ya en cuanto a la compilación escrita, con el tiempo los salmos se escribieron, se recopilaron y se organizaron en lo que usted y yo hoy conocemos como el libro de los Salmos. Y es interesante que estos escritos se guardaban en rollos en el templo y luego comenzaron a guardarse en las sinagogas. Un dato también interesante del libro de los Salmos y es que no se consideran profecía directa. Forman parte del Tanaj, especialmente en la sección llamada Ketuvim, que se podría traducir como escritos. Pero a pesar de que el libro de los Salmos no se considera una profecía directa, sí contiene elementos proféticos, sobre todo en torno al Mesías. Si usted y yo somos cristianos, podemos darnos cuenta que cuando leemos el libro de Mateo, muchas de las citas que se mencionan en el libro de Mateo nos llevarán al libro de los Salmos, escritos del rey David o quien fuese que hubiera escrito dicho salmo. Es decir, a pesar de que no se considera un libro profético netamente, como quizás sí lo puede ser el libro de Isaías, el libro de los Salmos no solo tiene canciones, no solamente tiene oraciones, o no solamente tiene personas expresando sus emociones desde lo más profundo de su corazón, sino que también fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir profecías, que seguramente muchas de ellas se han cumplido en Jesucristo. A destacar de nuestro libro que estamos estudiando en este momento, una teología importante implícita en el libro de los Salmos, es que en ningún otro libro se menciona tantas veces a Dios como en el libro de los Salmos. Obviamente tenemos que entender que es el libro más largo de la Biblia. Seguramente es normal que se mencione más a Dios que en otros libros. Pero es interesante que al mencionar a Dios en este libro lo hace a nombre personal de Dios. Es decir, revela un sentido de importancia. Un Dios que interviene en su pueblo, un Dios que es cercano. Y un Dios que interviene en su pueblo, un Dios que es cercano, es un Dios que es digno de adoración. Y usted se va a dar cuenta que en el libro de los Salmos utilizaba los nombres o adjetivos con los que se nombraban a Dios en ese entonces. Lo que usted y yo conocemos como la palabra Yahvé o que posteriormente fue traducida a Jehová, aparece alrededor de 680 a 691 veces. La palabra YAH, que es una abreviación de Yahvé o Jehová, aparece aproximadamente 40 veces. O las palabras El, Elohim o Eloah aparece aproximadamente 47 veces. Esto sin contar aquellos adjetivos que se le atribuyen a Dios en el libro de los Salmos, como refugio, como rey, como pastor, como fortaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante a destacar aquí? Que este hombre o estos hombres al escribir el libro de los Salmos se refieren a Dios con un nombre propio, es decir, un Dios más cercano, que a pesar de que estuvieran en dificultades, tienen un Dios cercano. Y si usted se da cuenta, cuando habla de Dios como pastor, se refiere
como guía. Esto es un ejemplo. O cuando se habla de Dios como refugio, se presenta como ese escondedero cuando hay momentos difíciles. ¿Qué puedo aprender del libro de los Salmos? Que no solamente son oraciones o himnos cantados, sino que también me lleva o me da un norte fijo, y es que yo puedo acercarme a Dios de forma directa. Puedo acercarme a Dios confiando en Él, acercándome a un Dios personal, que puedo vivirlo, no importa en qué situación esté en mi vida. Es importante que usted pueda leer el libro de los Salmos en cualquier faceta de su vida. Esté muy triste, lea el libro de los Salmos. Hay fortaleza para usted. Está muy gozoso, lea el libro de los Salmos. Hay salmos que le van a aumentar el gozo. No importa la situación en la que esté, el libro de los Salmos es para usted. Va a conocer un Dios que es personal, un Dios que puede vivir, un Dios que puede experimentar, un Dios que puede amar, un Dios que al acercarse usted a Él le va a conocer. Algo también a destacar en el libro de los Salmos es que en este libro encontramos el capítulo más largo de la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 119. Y es que si usted y yo nos damos cuenta, el tema central del capítulo 119 del libro de los Salmos es que destaca las excelencias de la ley de Dios, o lo que usted y yo conocemos como la palabra de Dios. Este salmo, que tiene 176 versículos, es un poema acróstico en hebreo. Cada verso de una estrofa comienza con la misma letra del alfabeto hebreo. Esto a modo de dato interesante. Y es que esta era una técnica que ayudaba a memorizar los textos, y en particular este texto que era tan grande. Y el tema central es que expresa ese amor o ese deleite o esa reverencia por la palabra de Dios. Es una persona que estaba deseosa de esa palabra, que tenía sed. Es una persona que en muchas ocasiones recalca frases como: enséñame tu palabra, hazme entender tus mandamientos. Una persona que tenía realmente sed de la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta que en este salmo se presenta la palabra de Dios de muchas formas, como lo puede ser ley o Torá, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos, etc. ¿Qué podríamos concluir de este libro? La primera conclusión que usted y yo podemos sacar es que plasma la vida en todas sus formas emocionales. Ya lo vimos. Hombres que escribieron este texto inspirados por el Espíritu Santo, sin importar la emoción que sintiera. También podríamos destacar que si usted está en momentos difíciles, Dios no es un concepto lejano, sino un refugio real. El rey David escribió algunos de estos salmos en cuevas, siendo perseguido por el rey Saúl, o incluso siendo perseguido por su hijo Absalón, un hombre que encontró refugio real en Dios. También podríamos concluir que la palabra de Dios es guía, es fuerza y es ancla. El libro de los Salmos, capítulo 119, que lo acabamos de ver, también nos ayuda a reforzar este concepto. La palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios, si usted y yo la guardamos, limpiaremos nuestro camino. Dice el libro de los Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También puede funcionar para fortalecer la fe en medio del caos. Cuando la vida es un altibajo, si yo nos daremos cuenta, ya lo habremos vivido, que por más que querramos, no todo siempre va a estar bien, pero la palabra de Dios nos fortalecerá, será nuestra ancla. Y también podríamos concluir que más que una fe perfecta, esta es una fe honesta. Dios no busca que usted y yo seamos perfectos, pero sí estamos en el camino de la perfección. Dios no busca gente que sea hipócrita, que muestre lo que no es. Dios quiere gente sincera, pero gente rendida a sus pies también. Así que se podría decir que con esto terminamos la sección de los libros sapienciales. Seguramente hay muchísimo por aprender, pero esto es un abrebocas para que usted busque estudiar de estos libros. Mandamos un saludo muy especial para Freddy Rodríguez, y también mandamos un saludo muy especial para Dietel. Hasta la próxima.